Conduje hasta su oficina esa noche con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La llamada telefónica de hacía apenas 20 minutos seguía repitiéndose en mi mente como una pesadilla de la que no podía despertar. «Estoy ocupado, no puedo hablar», me había dicho con esa voz que intentaba sonar normal, profesional. Pero yo había escuchado ese gemido de fondo, ese gemido inconfundible de mujer que no era precisamente de dolor. El edificio estaba completamente oscuro, cada ventana apagada, cada piso en silencio. Mi esposo me había dicho que tenía una junta importante, que se quedaría trabajando hasta tarde, que no lo esperara despierta. 32 años de matrimonio y nunca, jamás había dudado de él. Hasta esa noche. Mis manos temblaban mientras abría la aplicación del GPS en mi teléfono. Hacía 6 meses habíamos instalado un rastreador en ambos carros, supuestamente por seguridad, para que siempre sepamos dónde está el otro en caso de emergencia. Me había dicho él con esa sonrisa que yo creía honesta. ¡Qué ironía! Toqué el icono de su vehículo y esperé mientras la pantalla cargaba. Cada segundo se sentía como una eternidad, y entonces vi la ubicación. No estaba en la oficina. No estaba en ningún lugar relacionado con su trabajo. El punto azul marcaba una dirección que reconocí inmediatamente y que hizo que el aire se me escapara de los pulmones como si me hubieran golpeado en el estómago. Era la casa de mi cuñada, la hermana de mi mejor amiga, la mujer que había estado viniendo a mi casa todos los domingos durante los últimos 5 años para las comidas familiares, la que me abrazaba y me llamaba comadre con esa voz dulce, la que me ayudó a organizar mi fiesta de cumpleaños hace apenas 3 meses. Ahí estaba el carro de mi esposo, estacionado en su entrada, a las 10:30 de la noche. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un llanto, no fue un grito. Fue algo más profundo, más oscuro. Fue la muerte de 32 años de confianza ciega. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en mi familia sabía, era quién era yo realmente. Y lo que estaba a punto de descubrir en los siguientes días iba a hacer que esa traición se viera como el menor de sus problemas. Sigue mi historia hasta el final. Y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que hice después, ninguno de ellos lo vio venir. Mi nombre es Patricia Morales y tengo 63 años. Nací en Guadalajara, Jalisco, en una familia humilde donde aprendí desde niña que el matrimonio era para toda la vida, que una mujer decente se entrega completamente a su esposo y a sus hijos, que el sacrificio silencioso es nuestra cruz y nuestra virtud. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 25 años. Él era un ingeniero recién egresado, ambicioso, guapo, con esos ojos que me prometían un futuro seguro. Nos casamos 6 meses después en la parroquia de mi colonia, con un vestido prestado de mi prima y un ramo de flores que mi madre cultivó en su jardín. No teníamos nada, pero teníamos amor. O eso creí durante más de 3 décadas. Los primeros años fueron difíciles. Roberto apenas empezaba en una empresa constructora pequeña y yo trabajaba de secretaria para ayudar con los gastos. Cuando nació nuestro primer hijo, Diego, dejé mi trabajo. Roberto insistió. «Una madre debe estar en casa», me dijo. Y yo obedecí, porque así me habían enseñado. Durante 32 años fui la esposa perfecta. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno de Roberto exactamente como le gustaba. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Planchaba sus camisas con tanto cuidado que nunca, ni una sola vez, salió de casa con una arruga. Criamos 3 hijos juntos, Diego, Mónica y el menor Sebastián. Sacrifiqué todo por esa familia. Cuando mi madre enfermó de cáncer hace 15 años, tuve que dividirme entre cuidarla a ella y atender mi casa. Fueron 2 años agotadores donde dormía apenas 4 horas diarias. Roberto nunca me ayudó.
Yo trabajo todo el día, tú tienes tiempo, decía mientras se sentaba frente al televisor. Cuando los niños crecieron y sugirieron que volviera a trabajar, que hiciera algo por mí, Roberto se molestó. ¿Para qué? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Además, ¿quién va a mantener la casa como tú lo haces? Y yo, como siempre, cedí. La empresa de Roberto creció con los años. De ingeniero pasó a ser socio, luego dueño de su propia constructora. Los proyectos se hicieron más grandes, las ganancias también. Nos mudamos a una casa más grande en Zapopan hace 10 años. Compramos 2 carros nuevos, viajábamos 2 veces al año. Por fuera, éramos la familia perfecta de clase media alta. Pero yo seguía siendo la misma Patricia, que se levantaba temprano a hacer el desayuno, que se encargaba de todo en la casa porque teníamos una imagen que mantener. Pero Roberto decía que no necesitábamos empleada de tiempo completo, que yo podía manejarlo. Y lo manejaba, siempre lo manejé todo. Hace 5 años conocimos a Lorena en una fiesta de cumpleaños. Era la hermana menor de mi mejor amiga Sandra. Había regresado de vivir en Estados Unidos después de un divorcio. Tenía 42 años. Era atractiva, simpática, y según ella, estaba reconstruyendo su vida. Sandra me pidió que la apoyáramos, que la integráramos a nuestras reuniones familiares. Está muy sola, comadre, necesita amigas. Y yo, con ese corazón noble que siempre me ha caracterizado, la recibí con los brazos abiertos. Lorena empezó a venir a las comidas dominicales. Se sentaba en mi mesa, comía mi comida, me ayudaba a lavar los platos mientras platicábamos de todo. Me contaba de su ex esposo, de lo mal que la había tratado, de cómo los hombres eran unos mentirosos. Y yo la consolaba. Le decía que no todos eran iguales, que Roberto y yo éramos la prueba de que el amor verdadero existe. Qué estúpida fui. Roberto siempre fue atento con ella, pero nunca de una manera que me hiciera sospechar. Le preguntaba por su trabajo, le aconsejaba sobre trámites legales de su divorcio. Una vez hasta le prestó dinero para arreglar su carro. Es tu amiga, tenemos que ayudarla, me decía. Y yo me sentía orgullosa de tener un esposo tan generoso, tan buena persona. Hace 6 meses empezaron las juntas nocturnas. El proyecto del centro comercial es enorme, mi amor. Van a ser muchas noches de trabajo extra. Yo le preparaba termos con café, le empacaba cenas, le mandaba mensajes diciéndole que no se desvelara tanto. La esposa perfecta preocupándose por su esposo trabajador. Qué ciega estuve. 2 meses atrás noté que Roberto empezó a cuidarse más. Se compró ropa nueva, empezó a usar un perfume diferente, más caro. Se inscribió en un gimnasio. Es por salud, Patricia, ya estoy viejo, necesito cuidarme. Yo lo celebré, lo animé, incluso le preparaba licuados de proteína especiales. Hace un mes, Sandra me comentó algo extraño. Oye, comadre, ¿sabías que Lorena tiene un novio nuevo? No me ha querido decir quién es. Dice que es un secreto porque el tipo está casado. Me reí con ella. Le dije que Lorena siempre había sido dramática, que seguramente pronto nos lo presentaría. Nunca imaginé que ese hombre casado era mi esposo. La noche de ayer, Roberto salió de casa a las 7. Traje gris, el perfume caro, el cabello perfectamente peinado. No me esperes despierta. Va a ser una junta larga. Me dio un beso rápido en la frente, como había hecho miles de veces en 32 años. A las 9:30, algo me hizo dudar. Tal vez fue instinto, tal vez fue que finalmente abrí los ojos. Decidí pasar por su oficina, solo para ver si necesitaba que le llevara algo de cenar. Eso es lo que hacen las buenas esposas, ¿verdad? El edificio estaba oscuro y silencioso como una tumba. Llamé a su celular con el corazón latiéndome fuerte. ¿Cómo va todo, mi amor? ¿Necesitas que te lleve algo? Su voz sonó nerviosa. Estoy ocupado, no puedo hablar. Y entonces lo escuché. Ese gemido suave de mujer de fondo, intentando ser silencioso pero inconfundible. Fue en ese momento cuando recordé el rastreador GPS. Fue en ese momento cuando mi mundo de 32 años se hizo pedazos.
Fue en ese momento cuando Patricia Morales, la esposa perfecta, la mujer sumisa, la que siempre perdonaba y cedía, murió. Y nació alguien completamente diferente. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala oscura, con el teléfono en mis manos, viendo ese punto azul en la pantalla del GPS que no se movió de la casa de Lorena hasta las 3 de la madrugada. 3 de la madrugada. Escuché cuando el carro se estacionó en la entrada de nuestra casa. Escuché sus pasos tratando de ser silenciosos. Lo escuché entrar al baño antes de meterse a la cama. Fingí estar dormida cuando se acostó a mi lado. Olía a ese perfume caro, pero había algo más, un olor dulce que no era el mío, perfume de mujer. Sentí náuseas, pero no me moví. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo cómo mi estómago se retorcía mientras él se acomodaba, y en 10 minutos ya estaba roncando tranquilamente, como si nada, como si no acabara de llegar de revolcarse con la hermana de mi mejor amiga. A la mañana siguiente me levanté a las 5:30, como siempre. Preparé su desayuno como siempre: huevos rancheros, frijoles, tortillas recién hechas. Planché su camisa. Le serví su café exactamente como le gustaba. Y cuando bajó, fresco después de su ducha, con esa cara de hombre satisfecho, le sonreí y le dije: «Buenos días, mi amor. ¿Cómo estuvo tu junta?» Me miró sin un ápice de culpa. «Agotadora. Estuvimos revisando planos hasta tarde. Ya sabes cómo es esto». Se sentó y empezó a comer como si nada, como si yo no hubiera visto dónde estuvo su carro realmente, como si yo no hubiera escuchado esos gemidos. «¿Quieres que te prepare algo especial para la cena de hoy?», le pregunté con dulzura. «No te preocupes, mi amor. Hoy también voy a llegar tarde. Este proyecto me tiene loco». Loco. Esa fue la palabra que usó. Y yo solo asentí. Lo besé en la mejilla cuando salió y cerré la puerta detrás de él. Entonces me permití llorar. Me derrumbé en el piso de la cocina y lloré como no había llorado desde la muerte de mi madre. Lloré por 32 años de mi vida entregados a un hombre que me estaba traicionando con una mujer 21 años menor que yo. Lloré por cada desayuno preparado, por cada camisa planchada, por cada sueño que sacrifiqué por él. Pero solo me permití llorar esa mañana, solo esas 2 horas, porque después me levanté, me lavé la cara con agua fría y empecé a planear. Los siguientes días fueron una actuación digna de un premio. Seguí siendo la Patricia de siempre, dulce, atenta, perfecta, pero en secreto empecé a documentar todo. Instalé una aplicación en mi teléfono para hacer capturas de pantalla del GPS cada vez que él trabajaba hasta tarde. En 2 semanas tenía 17 ubicaciones en la casa de Lorena. 17 noches donde mi esposo prefirió estar con ella que conmigo. Revisé los estados de cuenta de su tarjeta de crédito, esos que yo nunca había visto porque Roberto manejaba todo el dinero. Encontré cargos de restaurantes caros, de hoteles, de joyerías. Una factura de 22,000 pesos en un restaurante francés del centro de Guadalajara, justo el día que él me dijo que tenía una junta con inversionistas en Monterrey y que no llegaría a dormir. Encontré otra factura de un collar de oro de 35,000 pesos, comprado hace 3 meses. Yo nunca recibí ese collar. Nunca he tenido un regalo así de Roberto. Para mi último cumpleaños me regaló una licuadora. Una mañana, mientras Roberto estaba en la ducha, revisé su teléfono. Lo desbloqueé con su huella digital mientras dormía días atrás y cambié la configuración para que yo también pudiera abrirlo con mi huella. Útil, ¿verdad? Los mensajes con Lorena me destrozaron. No por las palabras sucias, no por las fotos que se mandaban, sino por la intimidad, por la forma en que él le escribía cosas que nunca me dijo a mí. «Princesa hermosa», le decía, «no puedo dejar de pensar en ti. Eres lo mejor que me ha pasado». Había un mensaje de hace 2 semanas que decía: «Anoche Patricia me preparó cena especial por nuestro aniversario. Me dio risa lo patética que se ve intentando mantenerme feliz. Pobre mujer, no tiene idea de nada». Lo leí 3 veces.
Pobre mujer, patética. Lorena le respondió: ja, 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 ay, amor, ya déjala. ¿Cuándo te vas a divorciar? Ya quiero que vivamos juntos sin escondernos. Y Roberto contestó: pronto, mi vida. Estoy organizando las cosas para que no se quede con nada en el divorcio. El abogado me está ayudando a transferir algunos bienes. Para diciembre ya estaremos juntos. Para diciembre. Faltaban 4 meses. 4 meses para que mi esposo me dejara en la calle, después de 32 años de matrimonio, después de que yo sacrifiqué mi juventud, mi carrera, mi vida entera por él y sus hijos. Seguí leyendo. Encontré conversaciones donde planeaban viajes, donde Lorena le mandaba fotos de casas que quería que compraran juntos, donde ella le decía que quería tener un bebé con él. Un bebé. Roberto tenía 65 años y esta mujer de 42 quería tener un bebé con él. Había mensajes crueles sobre mí. «¿Le dijiste lo del gimnasio?», escribió Lorena. «Sí», respondió Roberto. «Le dije que era por salud. Se tragó el cuento completo. Es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. 32 años y sigue siendo la misma tonta. Tonta, ingenua, patética». Esas eran las palabras que el hombre que yo amaba, el padre de mis hijos, usaba para describirme a su amante. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, Lorena vino a casa para la comida dominical como siempre. Llegó con un pay de manzana que compró en la pastelería, actuando como si nada. «Ay, comadre, qué bonita te ves hoy», me dijo abrazándome. Olí su perfume, el mismo que había sentido en Roberto esa noche. Se sentó en mi mesa, comió mi comida, y cuando Roberto llegó de jugar golf, vi cómo se miraban. Fue una fracción de segundo, un intercambio silencioso de complicidad. Él le sonrió de esa manera, y ella bajó la mirada mordiéndose el labio. Mi estómago se revolvió. Durante la comida, Lorena le preguntó a Roberto sobre un proyecto. «Oye, Roberto, ¿cómo va ese edificio en el centro?». Él empezó a explicar con detalle, y yo noté cómo ella lo miraba, con esos ojos brillantes, tocándose el cabello. Estaba coqueteando con mi esposo en mi propia mesa, frente a toda mi familia, y nadie más lo notaba. Después, cuando las mujeres estábamos en la cocina lavando los platos, Lorena me dijo: «Ay, comadre, qué suerte tienes con Roberto. Es un hombre tan trabajador, tan bueno contigo». Sandra, mi mejor amiga, su hermana, asintió. «Es cierto, prima. No todos los hombres son así». Me quedé mirando a Lorena. Esa cara de ángel, esa voz dulce. Y ella me sostuvo la mirada con una pequeña sonrisa en los labios, como si supiera que yo no sabía nada, como si yo fuera demasiado estúpida para darme cuenta. «Sí», le dije con calma. «Tengo mucha suerte. Roberto es todo para mí». Y le devolví la sonrisa. Esa noche, cuando todos se fueron, Roberto me dijo que tenía que salir a revisar una obra. «Voy a llegar tarde otra vez», y yo solo asentí. «Ten cuidado, mi amor». Vi en el GPS cómo su carro se dirigió directamente a la casa de Lorena. Se quedó ahí hasta las 4 de la madrugada. Al día siguiente, encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón mientras lavaba la ropa. Era de un hotel de lujo en Puerto Vallarta de hace un mes. 2 noches. Habitación matrimonial con vista al mar. Yo nunca he ido a Puerto Vallarta con Roberto. Siempre decía que estaba muy ocupado para viajes largos. Llamé al hotel haciéndome pasar por su asistente. «Buenos días. Habla de la oficina del ingeniero Roberto Morales. Necesito confirmar una reservación similar a la que hizo el mes pasado». La recepcionista fue muy amable. «Sí, por supuesto. El ingeniero Morales y su esposa Lorena. Habitación con jacuzzi, ¿verdad? Fue para su aniversario, según anotaron». Su esposa Lorena, aniversario. «¿Cuántas veces ha hecho reservaciones con nosotros el ingeniero Morales?», pregunté tratando de mantener la voz firme. «Déjeme revisar. Ha sido nuestro cliente frecuente este año. Esta sería su 5ª visita con la señora Lorena desde enero. 5 viajes a Puerto Vallarta con ella, mientras a mí me decía que tenía juntas en Monterrey,
en Querétaro, en León. Gracias, murmuré y colgué. Me senté en el piso del baño y por primera vez en semanas sentí algo diferente a tristeza. Sentí rabia. Rabia pura y ardiente que me quemaba por dentro. Pero todavía no era el momento de actuar. Todavía necesitaba más información. Todavía tenía que descubrir exactamente qué estaba planeando Roberto con su abogado para dejarme sin nada. Y entonces recordé algo. Hace 3 años, cuando murió mi padre, heredé su rancho en las afueras de Guadalajara. Eran 50 hectáreas de tierra que mi padre trabajó toda su vida. Por respeto a su memoria, nunca vendí esa propiedad. Estaba a mi nombre, solo a mi nombre, porque fue herencia directa. Roberto nunca le dio importancia. Es tierra en medio de la nada, Patricia. No vale nada. Y yo lo dejé pensar eso. Lo que Roberto no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, era que 2 meses atrás recibí una oferta de compra por ese rancho. Una empresa constructora quería construir un desarrollo residencial ahí. La oferta era por 12 millones de pesos. 12 millones de pesos que estaban a mi nombre, en una cuenta bancaria que abrí en secreto, esperando el momento correcto. Roberto creía que me iba a dejar sin nada. Creía que yo era una ama de casa inútil, sin recursos ni futuro. Pero lo que él no sabía era que Patricia Morales, la esposa sumisa, la tonta ingenua, tenía más poder del que él jamás imaginaría, y estaba a punto de usarlo. La llamada llegó un martes por la tarde. Era el licenciado Hernández, mi abogado de confianza, el mismo que manejó la herencia de mi padre. Señora Patricia, necesito hablar con usted de un asunto urgente. ¿Puede venir a mi oficina hoy? El tono de su voz me preocupó. Fui inmediatamente. Cuando entré a su oficina, su cara estaba seria. Cerró la puerta detrás de mí y me pidió que me sentara. Señora Patricia, algo muy grave está pasando y necesito que me diga la verdad. Usted firmó documentos recientemente autorizando a su esposo a ser apoderado legal de sus propiedades. Sentí como si me tiraran agua helada. No, jamás he firmado algo así. El licenciado sacó una carpeta. Hace 3 semanas el licenciado Carrillo, un abogado conocido mío, me contactó para pedirme información sobre el rancho de su padre. Me dijo que usted lo había autorizado para gestionar la venta de la propiedad y que su esposo, Roberto Morales, era ahora el representante legal de ese bien. Eso es mentira, dije con la voz temblando. Yo nunca autoricé nada. Lo sé, por eso lo llamé. Conozco a Carrillo y sé que tiene fama de hacer negocios turbios. Le dije que necesitaba verificar directamente con usted antes de entregarle cualquier información. Él insistió mucho. Me ofreció dinero para acelerar el proceso. Eso me pareció muy sospechoso. Me mostró documentos. Había una carta supuestamente firmada por mí, otorgándole poder a Roberto sobre todas mis propiedades. La firma era casi perfecta, casi. Pero yo conocía mi propia firma, y había algo mal en la letra M de Morales. Siempre la hago con un rizo específico que en esa copia no estaba. Es falsa, murmuré. Roberto falsificó mi firma. El licenciado Hernández asintió. Lo sospechaba. Por eso la llamé antes de que esto avanzara más. Señora Patricia, su esposo está intentando quitarle su herencia. Si esto hubiera prosperado, él habría vendido el rancho y usted no habría visto un solo peso de esos 12 millones. 12 millones que Roberto creía que no existían, porque él pensaba que esa tierra no valía nada. 12 millones por los que estaba dispuesto a falsificar documentos y robarme. Hay más, continuó el licenciado. Investigué un poco por mi cuenta. Su esposo ha estado moviendo bienes a nombre de terceros. La casa donde viven ahora mismo está siendo transferida a nombre de una tal Lorena Gutiérrez. Encontré documentos preliminares de esa transacción en el registro público. Lorena Gutiérrez. Mi casa. La casa que yo decoré, que yo mantuve, donde criamos a nuestros hijos, estaba siendo puesta a nombre de su amante. ¿Cuándo se supone que se completa esa transferencia?
Pregunté con una calma que no sentía. Según los documentos, está programada para finales de noviembre, en 6 semanas. 6 semanas. En 6 semanas Roberto habría puesto mi casa a nombre de Lorena, habría vendido mi herencia y se habría quedado con todo, dejándome literalmente en la calle. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. El licenciado Hernández se recostó en su silla. Legalmente, muchas cosas. Podemos denunciar la falsificación de documentos. Eso es un delito grave. Podemos bloquear cualquier transacción relacionada con sus bienes. Podemos iniciar un proceso de divorcio donde usted salga protegida. Pero necesito saber algo, señora Patricia. ¿Usted quiere protegerse o quiere justicia real? ¿Cuál es la diferencia? Protegerse significa asegurar que no pierda nada y salir del matrimonio con lo suyo intacto. Justicia real significa asegurarse de que su esposo pague por lo que ha hecho y que todos sepan quién es realmente. Me quedé en silencio por un momento. Pensé en 32 años de mi vida. Pensé en cada desayuno preparado, en cada camisa planchada, en cada sueño que sacrifiqué. Pensé en esos mensajes llamándome patética, tonta, ingenua. Quiero justicia real, dije con una voz que no reconocí como mía. El licenciado sonrió por primera vez. Entonces vamos a necesitar un plan muy cuidadoso y va a requerir que usted actúe como si no supiera nada un poco más de tiempo. ¿Puede hacerlo? He estado actuando durante semanas. Puedo seguir haciéndolo el tiempo que sea necesario. Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Hernández y yo diseñamos una estrategia. Bloqueamos legalmente todas mis propiedades para que nadie pudiera hacer transacciones sin mi presencia física. Iniciamos una investigación privada sobre las finanzas de Roberto. Contratamos a un detective privado para documentar la relación con Lorena con evidencia que sostuviera en un juicio. Hay algo más que necesita saber, dijo el licenciado al final. Durante mi investigación, descubrí que su esposo tiene otra cuenta bancaria que usted desconoce, una cuenta con casi 3 millones de pesos que ha estado llenando durante años, sacando dinero de la empresa poco a poco. Dinero que legalmente es de la sociedad conyugal y del cual usted tiene derecho a la mitad. 3 millones de pesos escondidos, además de todo lo demás. ¿Puedo acceder a esa cuenta?, pregunté. Con una orden judicial, sí. Pero hay una forma más inteligente de manejarlo. Espere al momento correcto. Salí de esa oficina siendo una mujer diferente. Ya no era la Patricia ingenua que creía en el amor eterno. Era una mujer que había sido traicionada, robada y humillada, pero que tenía las herramientas para vengarse. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, lo recibí con una sonrisa. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Agotador. Este proyecto me está matando. Le serví la cena que preparé. Pollo en mole, su favorito. Se sentó a comer mientras revisaba su teléfono, probablemente mensajeándose con Lorena, planeando su futuro juntos, riéndose de la esposa tonta que seguía sirviéndole la cena sin saber nada. Roberto, dije con dulzura. Estaba pensando que deberíamos hacer algo especial para nuestro aniversario este año. 32 años es mucho tiempo. Levantó la vista del teléfono. Ah, sí, claro. Ya veremos qué hacemos. Su voz sonaba distraída, desinteresada. Pensé que podríamos hacer una fiesta grande, invitar a toda la familia, a nuestros amigos, celebrar todo lo que hemos construido juntos. Eso captó su atención. Una fiesta grande. ¿No crees que es mucho gasto? No, mi amor. 32 años merece una celebración especial. Quiero que todos vean lo felices que somos, lo fuerte que es nuestro matrimonio. Lo miré directamente a los ojos. Quiero que todos sepan quiénes somos realmente. Él sonrió incómodo. Bueno, si eso quieres, adelante. Tú organizas esas cosas mejor que yo. Perfecto. La haremos el último sábado de noviembre. Le diré a Mónica y a Diego que nos ayuden con la organización. Y por supuesto invitaremos a Sandra y a su hermana Lorena.
Ellas nunca se pierden nuestras celebraciones. Vi cómo se tensaba al escuchar el nombre de Lorena. ¿Lorena? ¿Es necesario? Claro que sí. Es como de la familia ya. Además, Sandra se molestaría si no invito a su hermana. Lo miré con inocencia fingida. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con que venga Lorena? No, ningún problema. Solo preguntaba. Pero vi el pánico en sus ojos. Vi cómo tragaba saliva. Tener a su esposa y a su amante en la misma fiesta, celebrando un matrimonio que él estaba planeando destruir, lo ponía nervioso. Perfecto. Entonces está decidido, dije sonriendo. Será una fiesta inolvidable, una que todos recordarán por siempre. Y vaya que lo sería. Los siguientes días los pasé planeando, pero no solo la fiesta. Estaba planeando cada movimiento, cada revelación, cada momento de la caída de Roberto. El detective privado me mandó fotos. Roberto y Lorena entrando a un hotel en Tlaquepaque. Roberto y Lorena besándose en el estacionamiento de un restaurante. Roberto y Lorena mirando casas en un fraccionamiento nuevo de Zapopan. Las fotos eran claras, innegables, perfectas para lo que necesitaba. También descubrí algo más. Llamé a mis hijos sin que Roberto supiera. A Diego, mi hijo mayor, le pregunté directamente: ¿tu padre te ha comentado algo sobre problemas en nuestro matrimonio? Hubo un silencio largo. Mamá, yo no sé cómo decirte esto. Dime la verdad, Diego. Papá me dijo hace un mes que ustedes se iban a separar. Me dijo que tú ya no lo hacías feliz, que habían crecido en direcciones diferentes. Me pidió que lo apoyara cuando les diera la noticia a todos. Sentí como si me clavaran un cuchillo. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que ustedes tenían que resolverlo entre ustedes, que yo no tomaría lados. Pero mamá, ¿es verdad? ¿Se van a separar? Tu padre tiene muchas cosas que explicar, hijo. Muy pronto lo sabrás todo. También hablé con Mónica, mi hija. Ella fue más directa. Mamá, he visto cómo papá trata su teléfono últimamente, como si escondiera algo, y ha estado muy raro. ¿Está todo bien? Pronto lo sabrá toda la familia, mi amor. Solo necesito que confíes en mí. El licenciado Hernández me llamó una semana después con más noticias. Señora Patricia, el detective encontró algo más. Su esposo y la señora Lorena abrieron una cuenta bancaria conjunta hace 3 meses. Han estado depositando dinero regularmente. Parece que están juntando para algo grande. ¿Para qué? Según documentos que pudimos obtener, están planeando comprar un departamento en Puerto Vallarta, un penthouse frente al mar. El enganche es de $1,500,000 y ya tienen 1,200,000 en esa cuenta. 1,200,000 pesos. Dinero de la empresa que legalmente era mitad mío. Dinero que estaban usando para construir su nidito de amor mientras planeaban dejarme sin nada. Tengo una pregunta, licenciado. ¿Es posible congelar esa cuenta? Con una orden judicial, sí. Pero tengo una idea mejor. ¿Qué le parece si esperamos hasta justo el día que vayan a dar el enganche y entonces congelamos todo? Imagínese la escena. Por primera vez en semanas me reí. Me gusta cómo piensa, licenciado. Todo estaba cayendo en su lugar. Cada pieza del rompecabezas se estaba acomodando perfectamente. Roberto seguía con su rutina. Salía temprano, llegaba tarde. Sus juntas de trabajo seguían siendo visitas a casa de Lorena según el GPS. Pero ahora yo tenía fotos, tenía grabaciones, tenía documentos bancarios, tenía evidencia de falsificación de documentos, tenía pruebas de robo de bienes matrimoniales y tenía una fiesta de aniversario, planeada para el último sábado de noviembre, donde 200 personas, incluyendo toda nuestra familia, amigos, socios de negocios de Roberto y por supuesto Lorena y su hermana Sandra, iban a descubrir quién era realmente el ingeniero Roberto Morales. Una noche, 2 semanas antes de la fiesta, Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Me encontró en la sala viendo televisión. Patricia, necesitamos hablar, dijo con seriedad. Mi corazón empezó a latir rápido, pero mantuve la calma. Claro, mi amor,
¿Qué pasa? Se sentó frente a mí. He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre el futuro. Aquí venía, el discurso del divorcio. Había llegado el momento que él había planeado. ¿Qué has pensado?, pregunté con voz suave. Creo que hemos crecido en direcciones diferentes. Ya no somos las mismas personas que éramos cuando nos casamos. Y tal vez sea tiempo de replantearnos las cosas. ¿Replantearnos las cosas?, repetí. ¿Qué significa eso exactamente? Él se veía incómodo. Tal vez necesitamos espacio, tiempo para pensar qué queremos realmente. ¿Me estás pidiendo el divorcio, Roberto? No es eso, es solo que las cosas han cambiado. Lo miré fijamente. ¿Hay alguien más? Vi el pánico en sus ojos. No, claro que no. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. 32 años juntos y de repente quieres espacio. Me parece extraño. No es de repente. Es algo que he sentido por un tiempo. Me levanté del sofá y caminé hacia él. Puse mi mano en su mejilla con ternura. Roberto, hemos pasado por tanto juntos. ¿De verdad quieres tirar todo eso a la basura? Él apartó mi mano. No estoy tirando nada a la basura. Solo estoy siendo honesto. Está bien, dije con calma. Pero al menos esperemos hasta después de la fiesta de aniversario. Ya invité a todos. Ya está todo planeado. Sería muy vergonzoso cancelar. Después de la fiesta podemos hablar de esto más seriamente. ¿Te parece? Él pensó por un momento. Probablemente estaba calculando. La fiesta era en 2 semanas. El penthouse en Puerto Vallarta probablemente estaría cerrado para entonces. Tendría su nido de amor listo con Lorena y podría pedirme el divorcio inmediatamente después. Está bien, aceptó. Después de la fiesta hablaremos. Perfecto, dije sonriendo. Será una noche inolvidable, mi amor, te lo prometo. Y vaya que lo sería. Porque Roberto Morales no tenía idea de lo que le esperaba. Lo que él no sabía era que Patricia Morales, la esposa sumisa, la mujer que él creía tonta e ingenua, ya no existía. En su lugar había nacido alguien mucho más peligroso. Una mujer traicionada que tenía todos los recursos, todas las pruebas y todo el coraje para destruir a quienes la habían humillado. Y la destrucción vendría servida en una fiesta de aniversario que nadie olvidaría jamás. Los días previos a la fiesta fueron una obra maestra de actuación. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba el desayuno de Roberto, lo despedía con un beso en la mejilla, como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, cada engranaje de mi plan giraba con precisión perfecta. El licenciado Hernández me llamaba diario con actualizaciones. Señora Patricia, conseguimos las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel donde se hospedan. Tenemos 22 entradas registradas en los últimos 6 meses. 22 veces que mi esposo pagó una habitación para revolcarse con Lorena mientras yo lo esperaba en casa. ¿Y la orden para congelar la cuenta conjunta?, pregunté, lista para ejecutarse el día de la fiesta a las 6 de la tarde. Justo cuando su esposo y la señora Lorena tenían programada la cita en la inmobiliaria para cerrar el trato del penthouse. Perfecto. No solo descubrirían que su dinero estaba congelado, sino que lo harían frente al vendedor, frente a testigos. Contraté a una empresa de audio y video profesional para la fiesta. Necesito pantallas grandes, les dije. Quiero proyectar un video especial durante la cena. Una sorpresa para mi esposo. El técnico sonrió sin saber lo que realmente iba a proyectar. El video que preparé era una obra de arte. Comenzaba con fotos de nuestra boda, de nuestros hijos pequeños, de momentos familiares felices. Música emotiva de fondo. Cualquiera pensaría que era un tributo amoroso a nuestro matrimonio. Pero después de 3 minutos de nostalgia, el video cambiaba. Aparecían las fotos del detective. Roberto y Lorena besándose, Roberto y Lorena entrando al hotel, Roberto y Lorena en Puerto Vallarta. Las capturas de pantalla de sus mensajes de texto, ampliadas para que todos pudieran leerlas.
Patricia es tan ingenua que se cree todo. Pobre mujer, no tiene idea de nada. Para diciembre ya estaremos juntos y ella se quedará sin nada. Y el gran final: los documentos de la falsificación de mi firma, los papeles de transferencia de nuestra casa a nombre de Lorena, los estados de cuenta de la cuenta secreta con 3 millones de pesos, los comprobantes de los viajes, las facturas de los regalos caros que nunca recibí. Todo acompañado de una voz en off que yo misma grabé, narrando cada traición con lujo de detalle. El video duraba exactamente 15 minutos. 15 minutos que destruirían la reputación de Roberto Morales frente a 200 personas. Mi hija Mónica vino a casa 3 días antes de la fiesta para ayudarme con los preparativos. Estábamos en la cocina decidiendo el menú cuando me preguntó: «Mamá, ¿estás segura de que quieres hacer una fiesta tan grande? Te ves cansada últimamente». La abracé. «Mi amor, esta fiesta es importante para mí. Necesito que todos vean algo muy especial». «Papá sabe lo que estás planeando». La miré sorprendida. «¿Por qué preguntas eso?» Mónica bajó la voz. «Mamá, no soy tonta. He notado cosas. La forma en que papá actúa, cómo tú finges que todo está bien cuando claramente algo está mal. ¿Qué está pasando realmente?» Me senté con ella y tomé sus manos. «En la fiesta lo sabrás todo, mi amor. Solo necesito que confíes en mí y que estés ahí para apoyarme, ¿sí?» Ella tenía lágrimas en los ojos. «¿Es otra mujer?» No le mentí. «Sí». «Y vas a quedarte callada. Vas a dejar que se salga con la suya». Sonreí. «Tu madre ya no es la mujer sumisa que crees que conoces, Mónica. En esa fiesta vas a conocer a la verdadera Patricia Morales». Roberto, por su parte, estaba cada vez más nervioso. Lo veía revisar su teléfono constantemente. Los mensajes con Lorena habían aumentado. Yo los leía todos porque seguía teniendo acceso a su celular. «Amor, estoy preocupada por la fiesta», escribió Lorena. «¿Y si Patricia sospecha algo?» «No sabe nada», respondió Roberto. «Es demasiado tonta. Además, después de la fiesta le voy a pedir el divorcio oficialmente. Ya tengo todo listo con el abogado Carrillo. Para enero ya estaremos viviendo juntos». «¿Y si se niega a firmar?» «No tiene opción. Ya moví todo. La casa está casi a tu nombre, el dinero está asegurado, sus propiedades las voy a vender sin que se dé cuenta. Aunque no quiera, va a tener que aceptar las migajas que yo le deje». Migajas. Esa palabra me dio fuerzas para seguir adelante sin dudar. Una semana antes de la fiesta, Lorena vino a casa. Llegó con el pretexto de ayudarme con los centros de mesa. Nos sentamos en mi sala, tomando café, mientras ella fingía ser mi amiga. «Ay, comadre, qué emocionante todo esto. 32 años es un logro hermoso. No todos los matrimonios llegan tan lejos», dijo, con esa voz melosa que ahora me daba náuseas. «Es verdad», respondí con calma. «No todos los matrimonios sobreviven a las pruebas que nosotros hemos enfrentado». «¿Han tenido pruebas difíciles?», preguntó con falsa inocencia. La miré directo a los ojos. «Todas las parejas las tienen, pero lo importante es quién está realmente de tu lado cuando las cosas se ponen difíciles. ¿No crees, Lorena?». Vi cómo tragaba saliva. «Sí, claro». «¿Tú crees en el karma, Lorena?». «¿El karma?». «Sí, en que todo lo que haces regresa a ti, que si traicionas, serás traicionada, que si robas, te robarán, que si destruyes una familia, la tuya será destruida». Ella se rió nerviosa. «Ay, comadre, qué filosófica estás hoy». «Es que he estado pensando mucho últimamente, en la gente que creemos conocer, en las máscaras que todos usamos, en los secretos que guardamos». Me incliné hacia ella. «Todos tenemos secretos, ¿verdad, Lorena?». La vi ponerse pálida. «Supongo que sí». «¿Tú tienes secretos?». «¿Yo? No, ninguno importante». «Qué interesante, porque yo sí. Tengo muchísimos secretos que voy a revelar muy pronto». Sonreí dulcemente. En la fiesta, de hecho, va a ser una noche llena de sorpresas.
Espero que vengas preparada. Se levantó rápidamente. Bueno, ya me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. Por supuesto. Nos vemos en la fiesta, Lorena. No faltes. Por nada del mundo te pierdas esa fiesta. Cuando salió, la vi sacar su teléfono inmediatamente. Seguro le estaba mandando mensaje a Roberto. Perfecto. Quería que estuvieran nerviosos. Quería que sintieran, aunque fuera una fracción de la ansiedad que yo había sentido durante semanas. 2 días antes de la fiesta, Roberto intentó cancelarla. Patricia, he estado pensando, tal vez es demasiado, mucho dinero, mucho esfuerzo. ¿Por qué no hacemos algo más íntimo? Ya está todo pagado, Roberto. Los depósitos no son reembolsables. Además, ya confirmaron 200 personas. Sería una falta de respeto cancelar ahora. Es solo que... no sé. Siento que no es el momento adecuado. ¿Por qué no sería el momento adecuado? ¿Acaso hay algo que debería saber? No, no es nada, olvídalo. Pero vi el pánico en su rostro. Él sabía que algo estaba mal, pero no podía identificar qué. La noche anterior a la fiesta no pude dormir. Me quedé despierta repasando cada detalle. El video estaba listo. El licenciado Hernández tenía todas las órdenes judiciales preparadas. El detective tenía las últimas fotos. Mis hijos, aunque no sabían los detalles, sabían que algo importante iba a pasar. Las invitaciones habían sido confirmadas por todos nuestros amigos, familiares, socios de Roberto. Sandra, la hermana de Lorena, y mi supuesta mejor amiga, me había llamado esa tarde. Comadre, estoy tan feliz por tu fiesta. Es un ejemplo para todos nosotros. No le dije nada. Mañana descubriría que su hermana había estado destruyendo mi matrimonio durante años. Mañana su mundo también se derrumbaría. Me levanté de la cama a las 3 de la madrugada y caminé por la casa oscura. La casa que Roberto había intentado poner a nombre de su amante. La casa donde criamos a nuestros hijos. La casa llena de recuerdos de 32 años. Pero ya no sentía tristeza. Sentía poder. Entré a la oficina de Roberto, algo que nunca hacía porque él decía que era su espacio privado. Encendí la luz y miré alrededor. Su escritorio lleno de papeles de trabajo. Las fotos en la pared de proyectos terminados. Los reconocimientos y diplomas. Abrí el cajón de su escritorio. Ahí estaba su chequera, la de la cuenta secreta que él creía que yo no conocía. Saqué una hoja y la sostuve contra la luz. 3 millones de pesos escondidos mientras me decía que teníamos que ahorrar, que no podíamos gastar en lujos innecesarios para mí. Dejé todo exactamente como estaba y salí de la oficina. Cuando regresé a la habitación, Roberto estaba roncando. Lo miré dormir tan tranquilo, tan seguro de su plan, tan convencido de que yo era la esposa tonta que nunca se daría cuenta de nada. Duerme bien, Roberto, susurré en la oscuridad, porque mañana es el último día de tu vida tranquila. Mañana descubrirás quién soy realmente. Y entonces, por primera vez en semanas, yo también pude dormir, porque sabía que la justicia estaba a solo horas de distancia. El día de la fiesta amaneció despejado. Roberto se levantó temprano y se fue al gimnasio, probablemente a encontrarse con Lorena una última vez antes del evento. Yo me quedé en casa, preparándome con calma. Me puse un vestido rojo que había comprado especialmente para la ocasión. No el tipo de ropa que normalmente usaba. Era elegante, entallado, me hacía ver poderosa. Me maquillé con cuidado, me peiné diferente. Cuando me vi en el espejo, apenas me reconocí. Esa no era Patricia Morales, la esposa sumisa. Esa era una mujer que había sido traicionada, pero que había salido más fuerte. Una mujer que estaba a punto de recuperar su dignidad. Mónica llegó temprano para ayudarme. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, te ves hermosa, te ves diferente. Me siento diferente, mi amor. Va a pasar algo hoy, ¿verdad? Va a pasar justicia.
El salón de fiestas se veía espectacular. Las mesas decoradas con flores blancas, las luces suaves, la pantalla gigante instalada al frente. Los meseros ya estaban preparando todo. La comida olía deliciosa. El técnico de audio se acercó. Señora Morales, el video está listo. Se proyectará automáticamente a las 9 de la noche durante la cena, tal como usted pidió. Perfecto. No lo adelanten ni lo retrasen por ningún motivo. Exactamente a las 9. A las 7 empezaron a llegar los invitados. Amigos de toda la vida, familiares, socios de Roberto, gente de la iglesia, vecinos, todos felicitándome, abrazándome, diciéndome lo hermosa que se veía la fiesta. Sandra llegó con Lorena. Mi supuesta mejor amiga me abrazó fuerte. Comadre, estoy tan feliz por ustedes. Lorena llevaba un vestido negro ajustado, tacones altos, el cabello perfecto. Se veía como lo que era, una mujer que venía a celebrar su victoria secreta sobre mí. Me saludó con 2 besos en las mejillas. Te ves preciosa, comadre, me dijo con esa sonrisa falsa. Gracias, Lorena. Tú también te ves. Interesante. Ese vestido negro es toda una declaración para una fiesta de aniversario, ¿no crees? Se rió nerviosa. Es lo que tenía en el closet. Bueno, asegúrate de quedarte hasta el final. La sorpresa que tengo preparada va a ser inolvidable para todos, pero especialmente para ti. Vi cómo la sonrisa se le congelaba en la cara. Roberto llegó 20 minutos después. Traje azul marino, corbata impecable. El ingeniero respetable. El esposo fiel. El hombre de familia. Qué buena actuación había mantenido durante tantos años. Me saludó con un beso rápido. Te ves bien, dijo sin emoción real. Gracias, mi amor. Esta noche es especial, muy especial. Vi cómo buscaba a Lorena con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron a través del salón, ella le hizo una pequeña señal con la cabeza. Él le devolvió una sonrisa casi imperceptible, pero yo lo vi todo. Y sonreí para mis adentros, que disfrutaran estos últimos minutos de su secreto, porque a las 9 en punto todo su mundo se iba a derrumbar. Y yo iba a estar ahí, de pie, viéndolos caer. La cena comenzó a las 8:30. 200 personas sentadas en sus mesas, conversando animadamente, disfrutando del filete de res y los camarones que había mandado preparar. La música ambiental sonaba suave. Todo parecía perfecto, la celebración ideal de un matrimonio duradero. Yo estaba sentada en la mesa principal junto a Roberto. A nuestra derecha, nuestros 3 hijos con sus parejas. A nuestra izquierda, mis padres de Roberto y mi hermana. En una mesa cercana, Sandra y Lorena. Vi cómo Lorena miraba constantemente hacia Roberto, cómo él evitaba hacer contacto visual con ella. Roberto apenas había tocado su comida. ¿No tienes hambre, mi amor?, le pregunté con dulzura. No mucho. Creo que estoy nervioso por el discurso que tengo que dar. Ah, no te preocupes por eso. Yo me encargo de las palabras esta noche. Le toqué la mano. Tú solo relájate y disfruta. Vi cómo tragaba saliva. A las 9:05 le hice una señal al técnico de audio. Él asintió. Todo estaba listo. Me levanté de mi silla y tomé el micrófono. El salón se fue quedando en silencio gradualmente. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Buenas noches a todos, comencé con voz firme. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. 32 años de matrimonio es mucho tiempo. Es casi toda una vida. Aplausos del público. Sonrisas. Roberto me miraba con curiosidad, tratando de descifrar hacia dónde iba mi discurso. 32 años donde una persona entrega todo. Su juventud, sus sueños, sus días y sus noches. Donde una mujer deja de ser ella misma para convertirse en esposa, en madre, en el pilar invisible que sostiene todo. Mi voz sonaba tranquila, pero todos podían sentir que había algo más. Y uno pensaría que después de tanto sacrificio, después de tanta entrega, merecería respeto, merecería honestidad.
Merecería amor verdadero. El salón estaba completamente silencioso ahora. Roberto se había puesto pálido. Pero a veces descubres que todo lo que creíste durante décadas era mentira, que la persona que dormía a tu lado cada noche tenía una vida completamente diferente que tú desconocías. Hice una pausa. Esta noche quiero compartir con todos ustedes la verdadera historia de mi matrimonio. No la versión que hemos mostrado al mundo, sino la realidad. Patricia, ¿qué estás haciendo? Roberto se levantó de su silla. Siéntate, Roberto, todavía no termino. Mi voz era de acero. Nunca me había escuchado hablar así. Se sentó lentamente, con el rostro completamente blanco. Miré hacia la mesa donde estaba Lorena. Ella se había puesto de pie, como si quisiera salir corriendo. Lorena, tú también quédate. Esto te va a interesar especialmente. Sandra miró a su hermana confundida. ¿Qué está pasando? Lo vas a ver en un momento, Sandra. Todos lo van a ver. Hice una señal y las luces del salón se atenuaron. La pantalla gigante se encendió. Comenzó el video. Las primeras imágenes eran hermosas. Nuestra boda, jóvenes y enamorados. Nuestros hijos bebés. Navidades, cumpleaños, vacaciones. 32 años de recuerdos condensados en 3 minutos, con música emotiva de fondo. Vi cómo Roberto empezaba a relajarse levemente, pensando que solo era un tributo sentimental. Entonces la música cambió. Se volvió más oscura, más tensa, y aparecieron las fotos. Roberto y Lorena besándose en un estacionamiento. La fecha y hora marcadas claramente en la esquina, 15 de septiembre 2024. Hace apenas 2 meses. Se escuchó un grito ahogado en el salón. Sandra se puso de pie. ¿Qué es esto? Pero las imágenes seguían. Roberto y Lorena entrando a un hotel. Más besos. Más encuentros. Una tras otra. 22 fotos diferentes, cada una con fecha y ubicación. «Apaga eso», gritó Roberto tratando de levantarse. Pero mi hijo Diego lo detuvo, empujándolo de vuelta a su silla. «No, papá. Te vas a quedar sentado y vas a ver esto como todos nosotros». Entonces aparecieron las capturas de pantalla de los mensajes, ampliadas para que todos pudieran leer cada palabra cruel. Patricia es tan ingenua que se cree todo lo que le digo. Es tan tonta, 32 años y sigue siendo la misma idiota. Pobre mujer, no tiene idea de nada. Para diciembre ya estaremos juntos y ella se quedará sin nada. Mi voz grabada comenzó a narrar sobre las imágenes. Durante 2 años, mi esposo Roberto Morales y Lorena Gutiérrez, la hermana de mi mejor amiga, mantuvieron una relación a mis espaldas. Mientras yo preparaba su desayuno cada mañana, planchaba sus camisas, cuidaba nuestro hogar, él estaba planeando su futuro con ella. Aparecieron los documentos bancarios, la cuenta conjunta con 1.200.000 pesos, los comprobantes de Puerto Vallarta, 5 viajes mientras me decía que estaba en juntas de trabajo. Gastó más de 400.000 pesos en viajes románticos con su amante, continuó mi voz. Dinero que salió de nuestra empresa familiar, dinero que legalmente era mitad mío. Lorena empezó a llorar. Sandra la miraba con horror absoluto. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Patricia? Es mi mejor amiga. Sandra, ¿yo? Lorena intentó explicar, pero su hermana la abofeteó. El video continuó. Ahora aparecían los documentos de la falsificación de mi firma. Mi voz explicaba. Roberto también intentó robarme la herencia de mi padre. Falsificó mi firma para vender un rancho valorado en 12 millones de pesos sin mi consentimiento. Un delito federal que lleva de 5 a 10 años de cárcel. Hubo jadeos de sorpresa en todo el salón. «¡Eso es mentira!», gritó Roberto. «Ella está inventando todo esto». «¿Inventing qué, Roberto?». Mi voz salió fría como el hielo. ¿Las fotos? ¿Tus propios mensajes? ¿Los documentos legales con tu nombre? El video mostró ahora los papeles de transferencia de nuestra casa.
También descubrí que mi esposo estaba transfiriendo nuestra casa familiar a nombre de su amante, la casa donde criamos a nuestros hijos, la casa que yo mantuve durante 32 años. Mónica empezó a llorar. Diego tenía la cara roja de furia. Sebastián, mi hijo menor, miraba a su padre con una mezcla de asco y decepción. El video llegó a su clímax final. Aparecieron más capturas de pantalla, estas más recientes. Lorena escribió: ¿Cuándo le vas a pedir el divorcio? Roberto respondió: después de la fiesta de aniversario, ya tengo todo arreglado con mi abogado. Aunque no quiera firmar, la voy a dejar sin nada. Para enero ya estaremos viviendo juntos en nuestro penthouse. Mi voz narró: esta conversación fue de hace 3 días. Mi esposo planeaba pedirme el divorcio inmediatamente después de esta fiesta, creyendo que yo firmaría sin cuestionar porque soy tan tonta y tan ingenua. La pantalla se puso en negro. Las luces del salón se encendieron lentamente. El silencio era ensordecedor. 200 personas miraban con horror a Roberto y a Lorena. Algunos lloraban, otros tenían expresiones de furia. Caminé lentamente de regreso a mi lugar junto a Roberto. Lo miré directamente a los ojos. ¿Tienes algo que decir?, le pregunté con calma. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Finalmente murmuró: Patricia, no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Roberto, hay 22 fotos, cientos de mensajes, documentos con tu firma. ¿Qué parte no es lo que parece? Lorena intentó acercarse. Patricia, perdóname, no te me acerques. Mi voz sonó tan dura que ella se detuvo en seco. No quiero tu perdón. No lo necesito. Lo que necesito es que todos aquí sepan quién eres realmente. Una mujer que traicionó a la hermana de su propia hermana, que destruyó una familia, que ayudó a un hombre a robarle a su esposa. Sandra estaba llorando desconsoladamente. Se acercó a mí. Patricia, yo no sabía nada, te lo juro. Si hubiera sabido. La abracé. Lo sé, amiga. Tú no tienes la culpa de las acciones de tu hermana. Entonces me dirigí a todo el salón. Sé que todos vinieron a celebrar un matrimonio, y de alguna forma lo están celebrando. Están siendo testigos del final de 32 años de engaño y del comienzo de mi liberación. Saqué unos papeles de mi bolso. Estos son los documentos de divorcio. Ya están listos, ya están firmados por mí. Roberto, tu abogado Carrillo los recibirá mañana en la mañana junto con una demanda por falsificación de documentos, fraude y apropiación indebida de bienes. Me volví hacia Lorena. Y tú recibirás una demanda civil por daños morales y alienación de afecto. Vas a pagar cada peso que te dé la gana. El padre de Roberto se levantó. Patricia, esto es un escándalo, ¿No puedo qué? No puedo defenderme. No puedo exigir justicia. Durante 32 años fui la esposa perfecta y sumisa. Esa mujer murió. La que está aquí ahora es alguien que conoce su valor y no va a permitir que nadie la pisotee nunca más. Me volví hacia Roberto una última vez. Y sobre el penthouse en Puerto Vallarta que pensaban comprar hoy a las 6 de la tarde. Lamento informarles que su cuenta bancaria conjunta fue congelada por orden judicial hace 3 horas. Así que no hay penthouse, no hay futuro juntos, no hay nada. Vi cómo Lorena se desplomaba en su silla. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Y sobre la transferencia de la casa a nombre de Lorena, también fue bloqueada legalmente. La casa sigue a mi nombre. De hecho, Roberto, tienes 72 horas para sacar tus cosas de MI Casa. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Mónica se acercó y me abrazó fuerte. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Diego abrazó a su hermana y a mí. Papá, me das asco. No vuelvas a hablarme. Sebastián simplemente miraba a su padre con lágrimas en los ojos. ¿Cómo pudiste, papá? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mamá? Los socios de Roberto empezaron a levantarse de sus mesas. Uno de ellos, el ingeniero Ramírez, se acercó.
Roberto, la junta de socios será el lunes. Tenemos que hablar sobre tu posición en la empresa después de esto. Otros invitados empezaron a salir. Algunos se acercaron a abrazarme, a darme palabras de apoyo. Otros salían en silencio, probablemente en shock por lo que acababan de presenciar. Lorena intentó irse, pero Sandra la detuvo. Ni creas que vas a salir de aquí como si nada. Vas a dar la cara. Tuve que intervenir. Déjala ir, Sandra. Ya tendrá que enfrentar las consecuencias legales. Esta humillación pública es solo el comienzo. Roberto finalmente encontró su voz. Patricia, arruinaste mi vida. ¿Estás feliz? Lo miré sin un ápice de compasión. No, Roberto, tú arruinaste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que todos supieran la verdad. Durante años me hiciste sentir que era tonta, ingenua, que no valía nada. Pero resulta que la tonta fuiste tú, porque subestimaste completamente a la mujer que tenías al lado. Me volví hacia todos los que quedaban en el salón. Gracias a todos por venir esta noche. Sé que no fue la celebración que esperaban, pero para mí ha sido la noche más importante de mi vida. La noche donde recuperé mi dignidad. Y con eso, tomé mi bolso y salí del salón con la cabeza en alto, mis hijos caminando a mi lado. Detrás de mí, dejé los pedazos rotos de un matrimonio que había terminado hacía mucho tiempo. Dejé a un hombre que había perdido todo, su reputación, su familia, probablemente su empresa y definitivamente su futuro con su amante. Pero yo no dejé nada atrás. Yo salí con todo, mi dignidad, mi fortaleza, mis propiedades, mi dinero y, lo más importante, mi libertad. Patricia Morales ya no era una víctima, era una sobreviviente, y las sobrevivientes no miran atrás. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Roberto intentó regresar a la casa esa misma noche de la fiesta, pero yo había llamado a un cerrajero de emergencia. Cuando llegó a las 2 de la madrugada, sus llaves ya no funcionaban. Se quedó afuera tocando la puerta, gritando mi nombre. No le abrí. Mis hijos estaban conmigo esa noche. Los 3 durmieron en la casa para acompañarme. Diego salió al jardín y le dijo a su padre: «Ya escuchaste a mamá. Tienes 72 horas para recoger tus cosas. Regresa mañana a una hora decente con testigos presentes». Roberto se fue al hotel. El mismo hotel donde se había hospedado tantas veces con Lorena. La ironía era deliciosa. Al día siguiente, domingo, llegó a las 10 de la mañana con 2 de sus hermanos. Yo estaba esperándolo con el licenciado Hernández y mis 3 hijos. También había contratado a 2 testigos profesionales y un videógrafo para documentar todo. «Tienes 2 horas para empacar lo que es tuyo», le dije desde la puerta. «Ropa, artículos personales, documentos que estén a tu nombre, nada más. Todo lo demás se queda porque es parte del inventario de bienes matrimoniales que se dividirá en el divorcio». Roberto entró a la casa que había sido suya durante más de 20 años como si fuera un extraño. Sus hermanos lo ayudaban a meter cosas en cajas, mientras él miraba alrededor con expresión de incredulidad, como si todavía no pudiera creer que esto estaba pasando realmente. En un momento trató de llevarse su colección de vinos de la cava. «Eso se queda», dije firmemente. «Son parte de los bienes matrimoniales. El licenciado tiene un inventario completo de todo lo que hay en esta casa». «Pero esos vinos los compré yo con mi dinero, Parbonge», protestó. «Dinero de la sociedad conyugal», intervino el licenciado Hernández. «Señor Morales, le sugiero que no complique más las cosas. Ya tiene suficientes problemas legales». Roberto me miró con odio. «Eres una víbora, Patricia. Durante años fingiste ser la esposa perfecta y sumisa. Y resulta que eres una manipuladora calculadora». Me acerqué a él, tan cerca que pude ver las venas en su cuello. «No, Roberto. Yo fui la esposa perfecta durante 32 años. Tú me convertiste en esto cuando decidiste traicionarme, robarme y humillarme. Esto que soy ahora es tu creación. Espero que estés orgulloso». Mónica, que estaba cerca, añadió: «Papá, mamá te dio lo mejor de ella durante décadas.
Lo único que ella hizo fue defenderse. Tú eres el villano aquí, no ella. Roberto terminó de empacar sus cosas en silencio. 4 cajas de ropa, algunos documentos, su laptop, artículos de higiene personal. 32 años de matrimonio reducidos a 4 cajas. Cuando estaba por salir, se detuvo en la puerta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vivir sola en esta casa enorme. No sabes hacer nada, Patricia. No tienes profesión, no tienes experiencia laboral. Te vas a caer sin mí. Sonreí. Roberto, tengo 12 millones de pesos en el banco de la venta del rancho. Tengo esta casa que vale otros 6 millones. Tengo el 50% de la empresa que construimos juntos, lo que equivale a otros 20 millones según la última evaluación. Y tengo algo mucho más valioso que todo eso. Tengo mi dignidad de vuelta. ¿Tú qué tienes? Una reputación destruida, una demanda penal por falsificación, otra demanda civil, hijos que no te quieren ver y una amante que probablemente ya te dejó cuando se dio cuenta de que no vas a poder mantenerla en el lujo que le prometiste. Su rostro se puso rojo. Lorena me ama de verdad. Diego soltó una carcajada amarga. Papá, Lorena te amaba por tu dinero. Ahora que todos saben lo que hiciste, ahora que tu reputación está por los suelos y tu dinero está congelado en cuentas que mamá va a reclamar, ¿tú crees que va a quedarse contigo? Dale 2 semanas. Menos. Dale 1 semana y verás cómo desaparece. Roberto salió de la casa sin decir nada más. Lo vi subir sus cajas al carro, arrancar y alejarse, y sentí nada. Ni tristeza, ni alivio, ni enojo. Solo un vacío donde antes había vivido 32 años de mi vida. Pero ese vacío pronto se llenaría con algo mejor. La semana siguiente fue un caos mediático. La historia se había viralizado. Alguien en la fiesta había grabado partes del video en su celular y lo había subido a redes sociales. En 3 días, el video tenía más de 2 millones de reproducciones. Los comentarios eran mayormente de apoyo. Esa señora es mi heroína. Todas las mujeres deberíamos tener esa valentía. El karma existe y se llama Patricia Morales, pero también había comentarios negativos. ¿Qué falta de clase humillar así a su esposo en público? Una señora decente habría manejado esto en privado. Pobre hombre, lo destruyó frente a todos. Esos comentarios ya no me afectaban, porque sabía la verdad. Sabía que Roberto había planeado destruirme en privado, robarme todo y dejarme en la calle sin que nadie supiera lo que había hecho. Yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz. El licenciado Carrillo, el abogado corrupto que había ayudado a Roberto, fue denunciado ante la barra de abogados por ayudar en la falsificación de documentos. Lo suspendieron mientras investigaban el caso. La empresa constructora de Roberto convocó a una junta extraordinaria de socios. Yo asistí como socia legítima con el 50% de las acciones que legalmente me correspondían. Los otros socios votaron para remover a Roberto de su posición como director general. No podemos tener a alguien con estas acusaciones legales representando a la empresa, explicó el ingeniero Ramírez. Roberto perdió no solo su matrimonio y su familia, sino también su trabajo y su reputación profesional. Todo en cuestión de 1 semana. Lorena desapareció, literalmente. 2 días después de la fiesta, Sandra me llamó llorando. Prima, mi hermana se fue, dejó su casa, renunció a su trabajo y nadie sabe dónde está. Creo que se fue a Estados Unidos otra vez. Es mejor así, le dije, que se vaya lejos, que intente reconstruir su vida en otro lado. Aquí ya no tiene nada. Te pido perdón por ella, Patricia. Sé que no es suficiente, pero... Sandra, tú no tienes que disculparte por las acciones de tu hermana. Nuestra amistad no tiene por qué terminar por lo que ella hizo. Y era verdad. Sandra y yo seguimos siendo amigas. Ella estaba tan devastada como yo por la traición de Lorena. 1 mes después del escándalo, el proceso de divorcio estaba avanzando rápidamente. Roberto intentó pelear por la empresa, por la casa, por todo. Pero su abogado nuevo
porque Carrillo ya no podía representarlo, le dijo la verdad. Señor Morales, usted no tiene ningún caso. Hay evidencia fotográfica de su infidelidad, evidencia de falsificación de documentos, evidencia de apropiación indebida de fondos. Si llega a juicio, no solo perderá todo en el divorcio, sino que probablemente irá a la cárcel. Le sugiero que acepte lo que su esposa está ofreciendo. Y lo que yo estaba ofreciendo era generoso considerando las circunstancias. El divorcio con división equitativa de bienes, menos los 12 millones del rancho que eran exclusivamente míos, y sin pensión alimenticia para ninguno de los dos porque yo tenía recursos propios. Roberto firmó los papeles en febrero. 32 años de matrimonio terminados con una firma en un documento legal. Pero mi vida estaba apenas comenzando. Con el dinero de mi parte de la empresa, decidí invertir en algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Abrí un negocio propio, una cafetería y panadería en el centro de Guadalajara. La llamé Renacer, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, renaciendo. Contraté a un arquitecto para remodelar el local. Quedó hermoso, con paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera rústica, plantas colgantes y un menú de panes y postres caseros que yo misma desarrollé. Durante años había cocinado solo para mi familia. Ahora cocinaba para el mundo. La cafetería abrió en abril, 4 meses después de la fiesta que cambió mi vida. El día de la inauguración llegaron más de 200 personas. Mis hijos estaban ahí, orgullosos. Sandra estaba ahí. Amigos que me habían apoyado durante todo el proceso estaban ahí. Y yo estaba ahí, con 63 años, comenzando una carrera profesional por primera vez en mi vida. Aterrorizada, pero emocionada. El negocio fue un éxito inmediato. La gente venía no solo por el café y los panes, que eran deliciosos, sino también porque querían conocer a la señora que se defendió, como me llamaban. Me convertí sin quererlo en un símbolo de empowerment para mujeres de mi edad. Empecé a recibir mensajes de mujeres de todo México. Señora Patricia, su historia me dio el valor para dejar a mi esposo abusivo. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para defenderse. Usted es mi inspiración. Un canal de noticias me invitó a dar una entrevista. Al principio dudé, pero el licenciado Hernández me aconsejó. Patricia, usted tiene una plataforma ahora. Úsela para ayudar a otras mujeres. En la entrevista, hablé con honestidad sobre mi experiencia. No fue fácil. Fueron semanas de llorar, de sentir que mi vida había sido una mentira, de cuestionarme si valía algo. Pero luego me di cuenta de algo. Yo no era el problema. Yo había sido una esposa leal, una madre dedicada, una persona íntegra. El problema era él, no yo. Y una vez que entendí eso, pude empezar a reconstruir. ¿Qué le diría a otras mujeres que están pasando por algo similar?, preguntó la reportera. Les diría que su valor no depende de cuánto tiempo hayan estado casadas o de qué tan perfectas hayan sido como esposas. Les diría que nunca es tarde para defenderse, para exigir respeto, para reclamar su dignidad. Les diría que sí, da miedo empezar de nuevo, pero es más aterrador quedarse en una situación donde no eres valorada. Y les diría que al otro lado del miedo hay libertad. La entrevista se volvió viral también. De repente era reconocida en las calles. Mujeres me paraban para abrazarme, para contarme sus historias, para agradecerme por darles valor. 6 meses después de la fiesta, mi vida era completamente diferente. Tenía un negocio próspero. Tenía una relación excelente con mis hijos, que ahora me veían no solo como su madre, sino como una mujer fuerte que admiraban. Tenía nuevas amistades, nuevos proyectos, nuevos sueños. Y lo más importante, tenía paz. Una tarde de julio, estaba en mi cafetería cuando vi entrar a alguien que no esperaba ver nunca más. Era Roberto. Se veía mayor, más delgado, cansado. Se acercó al mostrador donde yo estaba trabajando. Patricia, ¿podemos hablar? Aquí no. Si tienes algo que decir, háblale a mi abogado. Por favor, solo 5 minutos. ¡Afuera!
contra mi mejor juicio, salí con él a la terraza de la cafetería. «Te ves bien», dijo él. «El negocio se ve exitoso». «¿Qué quieres, Roberto?» Bajó la mirada. «Quería pedirte perdón. Sé que no significa nada ahora, sé que es tarde, pero necesitaba decírtelo. Lo que te hice fue imperdonable. Fui un cobarde, un mentiroso, y no merecías nada de eso». Lo miré sin emoción. «Tienes razón, no lo merecía, pero ya no importa. Ya no me afecta lo que hiciste porque ya no eres parte de mi vida». Los niños no me hablan. Diego me colgó el teléfono la última vez que llamé. Mónica me bloqueó de todo. Sebastián me mandó un mensaje diciéndome que no quiere verme nunca más. Esas son las consecuencias de tus acciones, Roberto. No puedo ayudarte con eso. ¿Nunca vas a poder perdonarme? Pensé en su pregunta por un momento. Tal vez algún día pueda perdonarte, no por ti sino por mí, para liberar ese último pedazo de resentimiento. Pero nunca voy a olvidar. Y nunca vamos a tener ningún tipo de relación más allá de lo estrictamente necesario si nuestros hijos se casan o tienen hijos. Destruiste 32 años de confianza. Eso no se reconstruye. ¿Y Lorena? ¿Sabes algo de ella? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Porque desapareció. Se fue 2 días después de la fiesta y nunca más supe de ella. Pensé que tal vez tú... No pude evitar reírme. ¿Pensaste que yo sabría dónde está tu amante? Roberto, Lorena te usó. Te vio como un boleto a una vida cómoda. Y cuando ese boleto se arruinó, se fue. Era obvio. Diego lo predijo el mismo día que te fuiste de la casa. Yo la amaba, dijo él con voz quebrada. No, Roberto, tú estabas enamorado de sentirte joven otra vez, de la emoción de lo prohibido, de tener a alguien que te admiraba sin conocer tus defectos. Eso no es amor, es ego. Sacó un pañuelo y se limpió los ojos. Estaba llorando. Perdí todo. Mi familia, mi trabajo, mi reputación, y ahora ni siquiera tengo a Lorena. Perdiste todo porque tú elegiste perderlo. Nadie te obligó a traicionarme. Nadie te obligó a falsificar documentos. Nadie te obligó a planear robarme mi herencia. Esas fueron tus decisiones y ahora vives con las consecuencias. Se quedó en silencio por un momento. ¿Alguna vez fui algo más que un error para ti? ¿Alguna vez me amaste realmente? Lo miré a los ojos. Te amé con todo mi corazón durante 30 años, Roberto. Te amé cuando éramos jóvenes y pobres. Te amé cuando trabajaba para ayudarte con los gastos. Te amé cuando dejé mi carrera para criar a nuestros hijos. Te amé cada desayuno que preparé, cada camisa que planché, cada noche que te esperé despierta. Pero ese amor murió el día que descubrí quién eras realmente, y no hay forma de revivirlo. ¿Tú eres feliz ahora?, preguntó con voz temblorosa. Sí, Roberto. Por primera vez en décadas, soy genuinamente feliz. Tengo un propósito, tengo libertad, tengo paz. Ya no me despierto con ansiedad preguntándome si hice suficiente para mantenerte feliz. Ya no me acuesto cuestionándome por qué no soy suficiente, porque ahora sé la verdad. Yo siempre fui suficiente. Tú eras el que tenía el problema. Roberto asintió lentamente. Espero que algún día puedas perdonarme. Tal vez. Pero ese perdón será para mí, no para ti. Ahora, si me disculpas, tengo un negocio que atender. Regresé a mi cafetería sin mirar atrás. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí como si cerrara también ese capítulo de mi vida definitivamente. Esa noche, sola en mi casa que ya no sentía vacía, sino llena de posibilidades, me serví una copa de vino y salí al jardín. La luna estaba llena, las estrellas brillaban y el aire olía a jazmines. Pensé en la Patricia de hace un año, la mujer que se levantaba a las 5:30 para preparar el desayuno de un hombre que la traicionaba. La mujer que creía que su valor estaba en servir a otros. La mujer que había perdido su identidad en el rol de esposa y madre. Esa Patricia
Había muerto la noche que vi ese punto azul en el GPS marcando la casa de Lorena. Y en su lugar había nacido esta nueva versión. Patricia la empresaria. Patricia la que se defiende. Patricia la que conoce su valor. Patricia la libre. No sabía qué me deparaba el futuro. Tal vez conocería a alguien nuevo algún día, o tal vez no. Tal vez expandiría mi negocio, o tal vez encontraría un nuevo camino. Pero eso ya no me asustaba. Porque había aprendido la lección más importante. Yo podía hacer lo que fuera. Había sobrevivido a la peor traición imaginable y había salido más fuerte. Había convertido el dolor en poder, la humillación en dignidad, la víctima en vencedora. Y si podía hacer eso, podía hacer cualquier cosa. Alcé mi copa hacia la luna. Por ti, Patricia Morales. Por la mujer que siempre fuiste, pero que necesitabas recordar que eras. Y bebí. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y juro que escuché un susurro en el aire. Bien hecho. Tal vez era mi imaginación. Tal vez era el espíritu de mi madre, que siempre me había dicho que era más fuerte de lo que creía. O tal vez era simplemente mi propia voz interior, finalmente libre para hablar después de tantos años de silencio. No importaba. Lo que importaba era que después de 63 años en este mundo y 32 años en un matrimonio que resultó ser una mentira, finalmente había encontrado algo real, mi verdadero yo. Y ese descubrimiento valía más que cualquier venganza, más que cualquier dinero, más que cualquier cosa. Porque al final, la mejor venganza no fue destruir a Roberto. La mejor venganza fue encontrarme a mí misma. Y esa victoria nadie me la podría quitar jamás.